Un fisquito de matemáticas, segunda temporada. Hola, buenos días. Quiero empezar este fisquito agradeciendo a Edith la oportunidad que me ha dado de impartirlo, y en él voy a hablar sobre los orígenes del teorema de Pitágoras. Pitágoras, en el 549 a.C., realizó un viaje por todo Oriente Próximo para empaparse del saber de las culturas más avanzadas de la época. Y en ese viaje visitó Egipto. En Egipto él observó que los egipcios utilizaban un triángulo de lados 3, 4, 5, y este triángulo, rectángulo, se utilizaba a modo de escuadra de carpintero para trazar líneas perpendiculares. Este triángulo actualmente es conocido como triángulo sagrado egipcio, triángulo mágico, pero para los egipcios tenía un significado sagrado. De hecho, ya Plutarco en las fuentes clásicas nos lo explica al afirmar que el lado 3 se correspondía con Osiris, el 4 con Isis y el 5 con Horus. La primera referencia escrita que tenemos en documentos egipcios del teorema de Pitágoras aparece en el papiro matemático de Caún de la 12 dinastía, y en él se encuentran 4 casos numéricos proporcionales al triángulo de lados 3, 4 y 5, que son los que vemos en la diapositiva a la derecha. En el primero se multiplica el original 3, 4, 5 por un cuarto, en el segundo se multiplica por 2, en el tercero se multiplica por un medio y en el cuarto por 4. El triángulo sagrado se utilizaba en el antiguo Egipto para recuperar las lindes de los terrenos y para construir las pirámides. Para recuperar las lindes de los terrenos, porque la crecida anual del Nilo hacía que se perdieran sus límites, así como su extensión. Como la mayor parte de los campos en el antiguo Egipto eran rectangulares, era necesario el uso de ángulos rectos para volver a delimitarlos. Para ello, los encargados de realizar esta tarea, que eran los tensadores de cuerda, era un grupo de escribas jerarquizados, dependientes de la administración central. Cogían una cuerda, que podía ser de fibra de lino o de palma, le hacían 13 nudos equidistantes 2 a 2 y unían 3 trozos de 3, 4 y 5 intervalos mediante 3 estacas clavadas, como vemos en la imagen de la derecha, y de tal manera que el extremo de la cuerda y el inicio se unían en la estaca A, formándose un triángulo rectángulo, como vemos en la imagen, cuyos lados tenían 3, 4 y 5 nudos respectivamente, de tal manera que aquí se estaba cumpliendo, aunque los egipcios no lo supieran, el recíproco del teorema de Pitágoras, que dice que los lados de todo triángulo rectángulo cumple la famosa ecuación y que sus lados menores forman un ángulo recto. En la construcción de las pirámides se utilizaban los ángulos rectos tanto para trazar la base de las mismas como para trazar la altura. Para trazar la base se utilizaba el mismo sistema que en la recuperación de las lindes de los terrenos, o también otro, que es el que vemos en la imagen de la izquierda,
que corresponde al trazado de la perpendicular respecto de una recta dada, y que es el sistema que también se utilizaba en los altares de base cuadrangular de la antigua India. Era totalmente necesario trazar de forma precisa los ángulos rectos de la base, porque cualquier error podía producir desvíos de hasta 200 metros, impidiendo la formación final del cuadrado. En el caso de la altura de las pirámides, también se utilizaban ángulos rectos, como vemos, incluidos dentro de triángulos sagrados egipcios. En este caso existían 4 triángulos sagrados internos, uno por cada una de las caras, orientados a los 4 puntos cardinales, cuyos lados son la mitad de la base, la altura de la pirámide, H, y A, que es la altura de cada cara. Estos triángulos cumplían la proporción BHA, que 3, 4 y 5, que es la de los triángulos sagrados egipcios. Para proyectar estos triángulos, lo que hacían los egipcios era calcular ese ángulo que vemos ahí dibujado. ¿Cómo lo hacían? Mediante lo que ellos denominaban como sequet. El sequet, ¿qué es el sequet? El sequet es lo que hoy conocemos como pendiente de una superficie plana inclinada. Los egipcios lo expresaban como el número de palmos horizontales correspondientes a cada codo vertical en altura. Para los egipcios, un codo era proporcional a 7 palmos, 7 palmos a 28 dedos, aproximadamente medio metro. Teniendo en cuenta estas equivalencias, vemos cómo calculaban ellos el sequet. Ellos dividían B entre H y de esta manera obtenían codos horizontales por cada codo vertical y lo multiplicaban por 7 para obtener palmos horizontales por cada codo vertical, porque no hay que olvidar que un codo corresponde a 7 palmos. De tal manera que, curiosamente, en todos estos triángulos rectángulos utilizados en la construcción de la pirámide, el sequet es de 5,25. Tenemos un caso muy claro, que es el ejemplo de la pirámide de Pepi II, situada en Saqqara, perteneciente a la dinastía sexta, cuyas medidas son las que vemos en la diapositiva a la derecha. Y si nos damos cuenta, cogemos la cifra A, B y H, hacemos la proporción BHA como tenemos en la diapositiva, 75, 100, 125, multiplicamos cada una de estas cifras por 1 partido entre 25 y obtenemos un triángulo 3, 4 y 5, que es un triángulo sagrado. Asimismo, el sequet, dividimos B75 entre H100, da 0,75 por 7 y obtenemos 5,25 palmos horizontales por cada codo vertical, el sequet de todos los triángulos sagrados egipcios. ¿Qué se demuestra con esto? Que en las pirámides se utilizaban, a la hora de construirlas, triángulos sagrados proporcionales al triángulo sagrado egipcio de lados 3, 4 y 5. Bien, ¿qué es lo que quiero yo transmitir con todo esto? Que
Los egipcios nunca tuvieron la intención de formular matemáticamente estos conocimientos. Ellos simplemente se conformaron con aplicarlos empíricamente. Tuvo que venir Pitágoras para darse cuenta que el triángulo sagrado que ellos utilizaban, sus lados con la última transparencia. ¿Vale? Y di lo último que querías decir. Pero 3 segundos, venga. Muchas gracias por su atención. Neferpu, esto es perfecto, el teorema de Pitágoras es perfecto.